En la sesión de hoy inauguramos una nueva línea de reflexión que puede aportar el pensamiento del realismo existencial a la gobernanza. Cuando hablamos de gobernanza, aludimos a la capacidad del ser humano de organizarse dentro de su colectivo, entre los de su misma especie, y de que hay un individuo o un grupo de individuos que dirige, que lidera, que gobierna este colectivo. El realismo existencial fundamenta sus afirmaciones en evidencias. Una primera evidencia que se me presenta en relación con el tema de hoy tiene que ver con la pregunta ¿por qué? ¿Por qué un individuo asume el gobierno? ¿Y por qué es capaz de mantenerlo durante un tiempo? Leyendo a Sinek, he visto que la antropología nos proporciona algunas evidencias bioquímicas. Los primeros líderes homínidos eran los más fuertes físicamente, aquellos que tenían más capacidad de proveer a la tribu de alimento para cubrir una de sus necesidades básicas y de este modo sobrevivir. Los estudios neurobioquímicos muestran que estos primeros líderes lo eran en parte gracias a una extraordinaria segregación de endorfinas y de dopamina. Con las endorfinas podían resistir el enorme esfuerzo físico requerido para su alimentación y para la alimentación de su colectivo. Y la dopamina les proporcionaba dosis de recompensa inmediata a medida que iban consiguiendo pequeños hitos en la caza o al regresar a la aldea. Al tiempo, también otras sustancias ayudaban a la cohesión de este sistema organizativo, la serotonina y la oxitocina. La serotonina segregada internamente tanto por los líderes como por los miembros que no eran los cazadores, los miembros de la tribu. Unos sintiendo el orgullo de cuidar de los suyos y los otros sintiéndose el orgullo de ser cuidados por los líderes o por el líder, los que habían salido a cazar. Los que no tenían tanta capacidad para segregar endomorfinas y dopaminas se quedaban en la aldea. Cuando regresaba el grupo cazador, el grupo segregaba serotonina, que proporcionaba tranquilidad, sentimiento de protección, de seguridad. Los fuertes en su desempeño segregaban la serotonina generando cohesión social dentro del grupo. Y por otro lado, la oxitocina, la que ahora conocemos como hormona del amor, iba alimentando este alimento de pertenencia. Esto ha funcionado desde los primeros Homo sapiens, pongamos hace 250.000 años, hasta, podríamos decir, civilizaciones mesopotámicas, chinas, hace 10.000 años, o hasta ahora a lo mejor. Y los primeros Homo sapiens seguramente desarrollaban el neocórtex, ¿no? Un poco antes. Bueno, analizando los modelos actuales de gobernanza bajo esta perspectiva, seguramente vemos que el mecanismo neurobioquímico actual no está muy lejos de aquel. Cuando los líderes no son capaces de segregar serotonina en sí o en sus colectivos, seguramente se acabarán desplazados. Pensando en la pirámide de necesidades de los hombres, y en esto me baso en Maslow, vemos que en las organizaciones primitivas, la bioquímica daba respuesta a necesidades básicas, fisiológicas, de alimentación, de seguridad, de pertenencia, incluso de reconocimiento. En esencia, sobrevivir y reproducirse. Y al final, lo más evolucionado ya, sentirse reconocido. No será hasta que estas necesidades quedan correctamente cubiertas que los seres humanos empiezan a plantearse
otro nivel de necesidades. Autorrealización, sentido, propósito. Una segunda idea que propongo es la siguiente. El realismo existencial surge de una reflexión en el plano del ser. Entonces, ¿tiene algo que decir en el plano del hacer, de la organización de recursos humanos y materiales orientados a un objetivo? Entiendo que la respuesta es claramente afirmativa. Según sea la síntesis personal interna del líder, según sea esta, será su hacer. Me explico. Un líder realista existencial no puede liderar como un jugador de ajedrez, juego en el que el objetivo final es ganar y eso se concreta en que el rey ha de sobrevivir a una costa de sacrificar todas las demás piezas. El líder realista existencial llega a la fraternidad existencial como resultado de una elaboración interna de las evidencias a su disposición. Existe por pura gratuidad, tiene una existencia contingente y esta fragilidad óntica le abre las puertas al agradecimiento y a la alegría óntica. Al tiempo, la existencia de todo ha posibilitado mi existencia al igual que la de los demás existentes, lo cual me lleva a una fraternidad existencial, fraternidad cósmica, dirá algún reputado pensador. Pues bien, dicha fraternidad existencial le va a impedir sacrificar, por supuesto, la vida del colectivo que lidera, pero no tan solo su vida, tampoco podrá sacrificar sus ilusiones, su libertad, sus expectativas, su propósito. Me viene a la mente en este momento un liderazgo como el ejercido por Gandhi, viviendo de manera indiscutible esta fraternidad cósmica. Por otra parte, tampoco la tribu, el pueblo, el colectivo que vive adentrándose en el realismo existencial, erigirá por el método que sea, como se ha venido hablando, líderes que no contemplan estas evidencias, así como ni el líder ni el pueblo liderado pueden admitir el uso de la violencia extrema como método de resolución de conflictos. Cualquier generación es necesariamente fácil, pero ya se entiende, ¿eh? Ahí es necesariamente falsa, pero ya se entiende. En el mundo de la teoría de la gobernanza son innumerables los estudios que nos conducen una y otra vez a la necesidad de los líderes y sus comunidades de vivir de una manera realista existencial si quieren vivir alineados a sus propósitos, autorrealizarse. Encuentro especialmente interesante las reflexiones acerca de la gobernanza que surgen a partir de lo que conocemos como número o índice de Dunbar. El antropólogo Robin Dunbar define la cantidad de personas que pueden relacionarse plenamente en un sistema determinado. Dunbar teoriza sobre este valor. Lo aproxima a las 150 personas, que es el tamaño que antropológicamente se considera que la neocorteza cerebral tiene capacidad de procesar estas relaciones. Es especialmente interesante en este sentido la experiencia de la empresa, por poner un ejemplo, Gore-Tex. Gore-Tex es una empresa generada en la familia de Bill Gore, que diseñaron un nuevo tejido, el tejido Gore-Tex. El tejido de todos conocido tuvo un enorme éxito y la fábrica empezó a crecer. Llegó un momento que empezó en un garaje, un modelo muy americano, y fue creciendo. 150 empleados. Y a partir de los 150 empleados, Bill Gore iba por la fábrica y no conocía a su equipo. Y entonces decía, bueno, llegó a la conclusión de que no era un buen modelo de gobernanza. Y a partir de entonces empezó a generar fábricas de 150 empleados.
Goretex, los últimos datos que he leído, sus fábricas van alrededor de 10.000 empleados, pero organizados en unidades de 150. Sabéis que yo he trabajado en una entidad bancaria, los que más me conocéis. También la entidad donde trabajaba en este momento tiene como unos 48.000 empleados, pero las unidades de organización son de 150. Bueno, unidades militares, habría mucha casuística. Algunas líderes, algunas organizaciones ya tienen un liderazgo muy sintónico y hoy se han nombrado muchas cosas parecidas al realismo existencial o que son muy sintónicas, pero queda mucho por hacer.